pareciera como que resuena una voz, un eco que dice, ¿quién es Jesús? Aquella necesidad latente en el corazón de saber quién es Él, de satisfacer algo en el interior y de conocerlo como Dios y Señor, abrazarlo y permitir que Él llene toda nuestra vida. Y eso no solo para los que se encuentran extraviados de Dios o quienes se debaten entre la vida y la muerte, sino para cada uno de nosotros por todo lo que estamos enfrentando. A veces al platicar con la gente llegamos a escuchar de tantas dificultades y algunos llegan a decir que se perciben en un desierto del cual parece que está lleno de sequía y sienten que no pueden salir de esa situación. Otros se sienten como en medio de una tempestad que está constantemente golpeando la vida y es entonces ahora cuando nuestro corazón clama por vida, clama por respuestas, cuando nos hace sentido saber y recordar que Jesús es Dios. Voy a tomar en esta hora como base el texto de Colosenses 1:15 que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la iglesia, que es la divinidad de Jesucristo. He titulado a esta reflexión, Jesús es Dios. Pero más allá de que podamos decir Jesús es Dios, porque creo que sabemos ya de antemano que Jesús es Dios, ya es algo que sabemos. Lo más importante es que sea nuestro Dios. Ojalá que hoy todos podamos decir, Jesús es mi Dios. Les invito a hacer una oración y a abrir tu corazón, porque a pesar de la distancia, es importante que aprovechemos cada oportunidad que tenemos por medio de estos recursos para acercarnos al Señor, para expresarle nuestras necesidades y nuestras dificultades. Entonces, te invito a que hagamos una oración y cierres unos minutos tus ojos y vamos a expresarnos delante de nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en ti, por la confianza que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy porque nos has permitido conocerte, Señor, porque sabemos, Señor, que en tu luz veremos la luz y que ya hemos visto la luz los que te hemos conocido, porque tú eres el que sostiene nuestra vida, tu poder domina sobre todo. Habla, Señor, a nuestro corazón en este día. Habla a cada uno de los que están viendo, Señor, este video. Sacia, Señor, las necesidades, Señor, que cada uno está enfrentando. Y también si hay alguien que no te ha escuchado, que no te ha conocido, yo te ruego que abra, Señor, su corazón, que tú hables, Señor, en esta tarde. Te ruego también que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, la herencia, Señor, y la gracia que tenemos en ti, la grandeza de tu poder, Señor, para aquellos que creemos en ti. Te ruego que traigas certeza de tu divinidad y tu presencia en nuestra vida hoy. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, toda la Biblia de inicio a fin testifica de la divinidad de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se muestran abundantes revelaciones y manifestaciones de Jesucristo preencarnado, su presencia y su ayuda constante a su pueblo, su misericordia y futura redención, así como la promesa del Padre de enviarle con poder y autoridad, anunciando un rey de justicia y de verdad. El pasaje que acabamos de leer se encuentra en una de las cartas paulinas dedicadas a los creyentes para alertarlos por una infiltración de falsas enseñanzas, de doctrinas heréticas acerca de Jesucristo. Pablo buscaba enseñar la verdad del Evangelio de Cristo, su poder y soberanía. Entonces la iglesia en Colosas estaba integrada por creyentes procedentes del paganismo, de culturas que tenían culturas arraigadas, culturas difíciles de dejar atrás, que estaban también en medio como de presiones sociales y también había cristianos judaizantes que también luchaban o insistían en que era necesario que se sujetaran a la ley mosaica. Había una mezcla como entre enseñanzas griegas que quizás pudiéramos identificar con el nombre de gnosticismo y por otro lado, lo que les mencionaba de todas estas enseñanzas judaizantes, y era algo que estaba imperando en esa iglesia. Por otro lado, también durante el primer siglo ya había falsas enseñanzas y doctrinas heréticas acerca de Jesucristo. Algunas de ellas negaban su divinidad y otras negaban su humanidad. Y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, este tipo de enseñanzas persisten en nuestra actualidad. Afirman que Jesús no es Dios o que no fue humano, que si Él fue creado por Dios, no es eterno y por lo tanto no es divino. Y esta enseñanza, como les decía, pues ha venido a nuestros días. A veces también se comenta entre los testigos de Jehová o las enseñanzas de la nueva era, los gnósticos, que él es un maestro solamente o que fue un filósofo, que tenía un pensamiento adelantado para su época por la bondad que él manifestaba, la ayuda, la compasión, la misericordia, por su forma de ver al gobierno y la conducta humana, es decir, que tenía un pensamiento adelantado para la época. Pero esas doctrinas heréticas contradicen su divinidad y su humanidad. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que se afirma a toda luz que Jesús es Dios.
En el versículo que estaba leyendo, Colosenses 1:15, menciona que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al analizarlo, la primera palabra que llama la atención es imagen. Y cuando dice imagen no se refiere a un dibujo, a un símbolo, a una estatua. Se refiere a una copia exacta, que posee exactamente los mismos atributos, como lo dice el credo de Nicea, que tiene la misma naturaleza del Padre. Y nos dice también en este versículo que es el primogénito de toda creación. Primogénito significa que es anterior y superior a la creación, que es prominente, que está sobre todo. Y tiene algunas connotaciones de una parte cronológica, de rango y de importancia. Cronológico porque es primero, por eso dice primogénito, que es primero, que es inicial. Y el rango y la importancia pues se refieren a que es superior, que no está sometido a nada ni a nadie. Por lo que podemos ver que Él es Dios, que Él no se sujeta a ninguna cosa creada o por crearse. Y también, si nosotros nos vamos al contexto del libro de Colosenses, podemos ver en el capítulo 1, versículo 19 y 20, que nos dice, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, si Jesús no fuera Dios, si Jesús no fuera Señor, no tuviera la divinidad en sí mismo, ¿cómo podría reconciliar todas las cosas? Si Él no fuera creador, si no fuera anterior a todas las cosas, ¿cómo podría reconciliar las cosas en Él mismo? Y más aún, ¿cómo podría sujetar las cosas? Lo que está en la tierra y lo que está en el cielo, más aún lo que está en el cielo. Si Él no fuera Dios, ¿cómo podría sujetar lo que está en el cielo? Ahí vemos la confirmación de que Jesús es Dios. Y que además nos dice la Escritura, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Nosotros sabemos que la única forma de estar en paz con Dios es por medio de Jesucristo. Por eso dice, haciendo la paz por medio de su cruz. Sabemos que estábamos alejados de Dios. Cuando no conocíamos a Jesucristo, estábamos en conflicto con Dios, alejados de Dios completamente, en condenación. Pero una vez que abrimos nuestro corazón a Él y le reconocemos como Dios y Señor, somos reconciliados con Él por medio de Él y podemos acercarnos al Padre. Y entonces estamos en paz con Dios. Pues como dice el versículo 21, en otro tiempo éramos extraños y enemigos por nuestros pensamientos y malas obras, pero solamente por medio de Jesucristo podemos encontrar la redención y la reconciliación para ligarnos nuevamente al Padre, regresar a Él, que nuestra naturaleza pueda ser reconectada con Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios, porque ¿quién puede satisfacer la ira de Dios? Sino Dios mismo. Entonces, solamente Jesucristo puede satisfacer en sí mismo lo que fue roto, lo que fue separado por el pecado, por la naturaleza misma de pecado y por Satanás. Solamente es Jesús el que puede satisfacer esa paz, llevarnos a esa paz con Dios. Y nos dice la Escritura, ahora veamos en Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él se concentran todas las características divinas, con todas las facultades de Dios. Por eso dice, habita corporalmente, es decir, toda la divinidad está concentrada en un cuerpo humano, el cuerpo de Jesucristo. Pero también corporalmente habla de una unidad de Dios, las tres personas de la Trinidad, sus características completas de perfección, de superioridad, de poder, unidas corporalmente en una persona, en Jesucristo, con toda su divinidad. Pero fíjese que también esa palabra de corporal alude a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y una persona natural, una persona humana, corporalmente no tiene la capacidad de unir. A veces nosotros mismos nos es difícil entendernos con nuestra familia, con nuestros amigos, con aquellos que nos rodean, con la iglesia en general, con nuestros hermanos. Nos es difícil unirnos y mantenernos como un cuerpo en Cristo. Sin embargo, Él dice que es capaz de unir en Él mismo toda esa plenitud, la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces eso nos lleva a pensar que únicamente Dios, únicamente Él es capaz de unir a la iglesia, al mundo entero, al universo, y de ello formar un solo cuerpo, una sola naturaleza que está sujeta a Él. En esto podemos confirmar que Jesús es Dios. Y si vamos ahora a Hebreos en el capítulo 1, en el verso 3 y 4, podemos ver que dice que Él es el resplandor de su gloria. ¿De cuál gloria? De la de Dios. La imagen misma de su sustancia dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo? Y dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto
por cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién puede tener más excelente nombre que ellos? Pues Dios. Dios, y dice que tiene la misma esencia y la misma naturaleza que Dios. Aquí nos lo confirma el escritor a los Hebreos, y que en él es satisfecha toda la obra redentora deseada por el Padre. ¿Quién puede, como decía hace un momento, quién puede satisfacer toda la obra, el deseo de Dios, sino solamente Jesucristo, que es Dios en sí mismo? Si nosotros vamos a Juan 3:16, un versículo bastante conocido por cada uno de nosotros, podemos ver que dice el unigénito Hijo de Dios. Unigénito habla de un solo gen procedente de Dios, un gen divino. ¿Quién es unigénito? ¿Quién es el único Hijo? Pues solamente Jesucristo. Y se refiere a que tiene la misma naturaleza que el Padre. Ahora, Colosenses nos habla de primogénito porque se refiere a que nosotros somos hijos de Dios, pero no tenemos la misma naturaleza de Dios. Somos acercados a Él por medio de Jesucristo. Vamos a empezar una vida, en la vida cristiana nos va a ir acercando a Él, nos va a ir haciendo parecidos a Él, nos va a ir haciendo cada vez más perfectos o más acercados hacia el Padre, pero nunca vamos a tener la misma naturaleza que Dios. Nunca vamos a ser dioses. Por eso dice que Él es primogénito. Poco a poco nos iremos pareciendo a Dios, pero el único que tiene las características completas de Dios es Jesucristo. Ahora, si nosotros analizáramos el Antiguo Testamento, veríamos que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, testifica acerca de la divinidad de Jesucristo. Vemos cómo habla constantemente del ángel de Jehová y podemos ver que nos habla completamente acerca de su divinidad. Si vemos en Isaías del capítulo 9, versos 6 y 7, vemos que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta última frase pues nos confirma cuál es la voluntad de Dios, del Padre, de que el Hijo viniera en su completa divinidad e hiciera una obra redentora por nosotros. Entonces ahí vemos cómo en Cristo es depositadas todas las características inherentes únicamente al Padre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, con un imperio duradero, un imperio que traerá paz y que no tendrá límite. Esas características solamente son de Dios. Esas características no pueden estar definiendo a un ser humano, sino solamente a un Dios. Y pues vemos que en todo el Antiguo Testamento, incluso en los profetas, pues solamente había grandes profecías acerca del Mesías y que solamente Jesús cumple todas esas profecías. No hemos visto nunca un ser humano que pudiera cumplir, no sé, quizás ni siquiera una profecía de lo que se habla la Escritura acerca del Mesías, pero él las cumplió a su totalidad. Fíjese que cuando yo leo el Antiguo Testamento, cuando comienzo a leer desde Génesis, hay algo que a mí siempre me maravilla al encontrar. Y es cuando yo encuentro la referencia de Jesucristo preencarnado, que habla de su divinidad, de su compañía con nosotros, de cómo Él estaba con su pueblo, de cómo peleaba con ellos. Pero solamente hoy quisiera traer un ejemplo de su divinidad, de cómo se manifestó el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y esta parte escritural se encuentra en Jueces, en el capítulo 13, versos 17 y 18. Y es precisamente cuando el ángel de Jehová, Jesús mismo, se acerca a Manoa y a su mujer, inicialmente a la mujer, entendiendo la situación en la cual se encontraba ella. Y va y le dice que va a tener un hijo. Le está profetizando de algo que para ella era muy difícil. Entonces, después ella va y le cuenta a Manoa, su esposo, y Manoa dice, es que yo también quiero hablar con él. Entonces van a ese lugar y encuentran al ángel de Jehová y le pregunta a Manoa, ¿cómo es tu nombre para que cuando se cumpliere la palabra te honremos? ¿Quién es digno de recibir honra? Únicamente Jesucristo, únicamente Dios. Y él no se negó a recibir la honra. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es acaso admirable? Y cuando leemos admirable, hace la referencia a lo que habla Isaías muchos años más tarde. Admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Esto vemos que confirma desde el Antiguo Testamento la presencia de Jesús con su pueblo, esa presencia admirable. Vemos también que Jesús,
Cuando Él estuvo en esta tierra, los evangelios muestran constantemente que Él se refería a sí mismo como hijo de hombre y no como el hijo de cualquier hombre, como el hijo de Dios. Y eso hace referencia a Daniel 7:14, donde menciona acerca de su poder supremo y de su dominio eterno. Por otro lado, también vemos que Él tiene la misma naturaleza de Dios, en tanto que Él es adorado, como decía hace un momento. Él en diferentes partes en la Escritura, por ejemplo en Mateo, hay varias partes donde se le adora y Él no se niega a recibir la adoración. También vemos en Hechos 7:59 que podemos orar a Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. También en la Escritura vemos constantemente que Él no tuvo pecado y vemos que es omnisciente en Juan 21:17, que Él nos da vida eterna, lo vemos en Juan 10:28. Entonces, constantemente estamos encontrando en la Escritura afirmaciones de que Él es Dios y que posee las características de Dios el Padre. Por todo lo que hemos mencionado, la Escritura va al punto y dice que en Él habita la plenitud de la divinidad. Y dice en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice en Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y nos comenta el versículo, estos versículos, que en Él estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, que somos resucitados juntamente con Él. En Él somos resucitados. Somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa y tenemos vida juntamente con Él. Porque en Él está la plenitud. Nos dice en Primera de Juan que en su luz no hay tinieblas. Todo está sometido, está sujeto a Él. Y en mismo Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como Jesús es Dios y nosotros somos suyos, a pesar de cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar, ya hemos vencido todo eso. Porque Él ha sometido todas las cosas por debajo de sus pies. Cualquier dificultad ha sido vencida por Él. Entonces nosotros no tenemos por qué temer. A pesar de que venga dificultad, a pesar de que vengan pruebas, enfermedad, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué sentirnos vencidos por esas situaciones. Leía hace unos días un artículo que dice que durante la pandemia se ha desencadenado la necesidad de satisfacer conceptos existenciales, lo que ha llevado a ver la importancia de los recursos religiosos como una forma de manejar la ansiedad y el dolor, observando que tanto en enfermos de cáncer y COVID, la gente experimenta ansiedad existencial que amenaza la propia identidad y nuestro sentido de lugar en el mundo, que nos confronta con nosotros mismos, con quiénes somos como sociedad y con nuestra idea de dónde y en qué debemos depositar nuestra confianza. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de estos enfermos experimentan preocupaciones existenciales y que estar en paz con Dios es una de las más altas prioridades, mejorando la calidad de vida y reduciendo los cuidados agresivos para los enfermos terminales. El artículo entonces termina diciendo que la ansiedad causada debe tratarse poniendo énfasis en cómo podemos alcanzar la paz. Y nosotros sabemos que solo podemos alcanzar la paz por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No hay de otra. Él es Dios y por eso sabemos que podemos acercarnos directamente al Padre, porque Él ya nos abrió ese camino. Y dice la Escritura también que en Él no hay ninguna tiniebla, que no hay temor, no hay confusión. Entonces, si creemos en Jesús como Dios y Señor, podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él, nuestras cargas, nuestro dolor, pues su luz disipa todo temor. Todo sabemos que está por debajo de sus pies. Es ahora, más que nunca, cuando necesitamos aferrarnos a la verdad de que Jesús es Dios, de que Él no nos ha dejado, de que está a nuestro lado y supera cualquier cosa que podamos enfrentar. Revivir en nosotros la certeza de que Jesús es Dios, porque solamente en Él es en quien podemos encontrar paz, salvación y libertad, porque Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la Escritura. Y me gustaría que te quedaras con esto y recordar que a pesar de la dificultad, de que la economía está tan valiente, al igual que la salud, es solo en Dios en quien podemos tener la confianza y la seguridad de que estaremos bien, de que tendremos vida y vida en abundancia, de que tenemos un futuro y de que estaremos frente a Él, de que recibiremos la corona de la vida en medio de estas situaciones dolorosas de separación de un familiar,
de dolor, de enfermedad física, de falta de empleo, de tantas dificultades y problemas que a veces incluso se dan dentro de los hogares cristianos, es necesario que nosotros tengamos la certeza de que Él es Dios sobre toda nuestra necesidad, que esto nos dé significado de que nosotros le creemos a Él, de que Él es nuestro Dios y de que sigue siendo Dios a pesar de que las cosas parecieran muy adversas. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde se encuentra y que hagamos una oración y que le digamos al Señor que lo reconocemos como Dios, que vamos a pedirle que su vida se haga claramente visible en nuestra situación, que aclare nuestra mente, que muestre que su poder sobrepasa todo entendimiento, toda situación, todo dolor, toda adversidad. Padre, yo te pido en esta tarde que tú nos des certeza de tu presencia en nuestra vida, que tú nos des certeza de que tú eres Dios, de que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, que tú has vencido al mundo, que tú has vencido toda enfermedad, toda dificultad, de que tú no estuviste sometido, sujetado a un cuerpo y de que en ti radica toda la autoridad, todo el dominio, todo el poder sobre toda cosa, que todas las cosas han sido sometidas bajo tus pies, Señor. Porque tú eres Dios de mi vida, Señor, que tú tienes todo control de mis situaciones actuales y futuras. Jesús, tú eres Dios. Yo reconozco en mi corazón que tú eres Dios, que tú nunca me has dejado, Señor, aunque es posible que muchas veces nos hayamos sentido solos, nos hayamos sentido lejos, hayamos pensado que tú estás lejos de nosotros, no es así. Tú estás con nosotros y tú nunca nos dejas, tú nunca te apartas de nosotros. No olvidas, Señor, de que somos polvo y tenemos necesidad de ti, Señor. Ninguna situación te sobrepasa, porque tú eres mi Dios. Jesús, tú eres mi Dios. Tú eres, Señor, el que sobrepasa toda autoridad. Yo te invito, hermano, a que levantes en este momento tu voz y le digas a tu situación y a tu problema que Jesús es tu Dios. Y conmigo, Jesús es mi Dios. Jesús, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios ante toda situación, porque nada hay sobre ti. Nada tiene poder sobre ti. Tú tienes todo poder y toda autoridad. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Padre, en ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija mi vida. Y si en esta tarde entre nosotros hay alguien que aún no ha tenido la oportunidad o no ha abierto su corazón a Dios, yo le invito a que en esta tarde abra su corazón, que quizás, como dice Job, de oídas le había oído, pero es necesario que nosotros abramos el corazón a Dios para que podamos entonces decir, ahora mis ojos te ven, invitarle. Yo te invito a que tú abras tu corazón y le des la oportunidad a nuestro Señor, le invites a que entre a tu vida y que no pases ni un día más sin estar en paz con Dios, porque solamente es en Jesucristo por medio de quien podemos tener paz con Dios, solamente es por medio de Jesucristo. Hermano, date un momento para agradecerle a nuestro Señor, agradecer por la vida, agradecer por el amor y darle gloria, porque solamente de Él dependemos. Solamente de ti dependemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres Dios. Tenemos la certeza de que tú eres Dios. Y si alguien en esta tarde no tiene la certeza completa de que tú eres Dios, yo te ruego que tú pongas esa certeza en el corazón, esa fe en el corazón. Gracias te doy, Señor, porque tú eres nuestra roca firme y en ti podemos estar confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado esta reflexión y le invito a que confíe en Jesús como nuestro Dios. Dios les bendiga.